Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Tarola y hoy día les voy a presentar un resumen y reseñas de un libro que acabo de leer hace bien poquito, Final del Juego, de Julio Cortázar. Pero antes que nada, ¿quién fue Julio Cortázar? Julio Cortázar fue un profesor, escritor y guionista argentino nacido en Bruselas, Bélgica, en 1914. A fines de la Primera Guerra Mundial, salió de Europa rumbo a Argentina, donde estudiaría en su juventud en una escuela en Banfield, a las afueras de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cuando tenía 19 años, comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Cortázar aprobó el primer año, pero tuvo que ir a trabajar inmediatamente para poder ayudar a su madre. Tras publicar una gran cantidad de textos reconocidos a nivel mundial, como por ejemplo Rayuela, falleció en el año 1984 a los 69 años. Pero para no detenernos mucho con su historia y las miles de obras que escribió Cortázar, vamos a centrarnos en una de sus principales escrituras, Final del Juego, publicado en el año 1956, en una época de mucha tensión en Argentina. Un año antes, en 1955, se llevó a cabo un golpe de Estado antiperonista con el objetivo de derrocar al entonces presidente Juan Domingo Perón. Este suceso fue clave para otro posterior golpe de Estado que se realizaría 20 años más tarde, cuando llegó la dictadura de Videla. Literariamente, esta es la época en donde dominaban autores como el español Rafael Sánchez Ferlosio, autor de obras como El Jarama, o en el caso latinoamericano están, por ejemplo, Gabriel García Márquez con su libro La hojarasca, aunque el escritor colombiano y Cortázar tuvieron una mayor explosión durante la década siguiente, en medio del boom literario latinoamericano ocurrido en la década del 60. Y ahora, sin nada más que agregar, les traigo un resumen de mis 6 cuentos favoritos del libro Final del Juego, además de una pequeña reflexión final en cada uno de los cuentos. Comencemos. En sexto lugar se encuentra el cuento Los amigos. Este cuento relata la historia de un asesinato. El número 1 decide que había que matar a Romero. Se designa al número 3 como el encargado de realizar esta tarea. Se menciona que Beltrán y Romero eran amigos y se habían visto por última vez en el hipódromo de San Isidro. Con tranquilidad, Beltrán sale de un café y se mete en un taxi hacia su departamento. El número 1 le había sugerido que matara a Romero en el café de Cochabamba y Piedras y le había asignado un horario. Se dirige en auto al café sabiendo que Romero se juntaba ahí con amigos a las 7 de la tarde. El plan era evitar que Romero entrara al café para que nadie lo viera. A las 7 menos 10 estaciona a unos metros de la puerta del café y a los 5 minutos ve llegar a Romero. Puso un coche en marcha y sacó el brazo por la ventanilla. Romero lo ve y se sorprende. El número 3 le dispara en la frente y lo mata. Piensa que la última vez que lo había visto había sido la de Ultan Beltrán, un amigo del hipódromo en otros tiempos. A mí me impactó mucho, debido a que lamentablemente estamos viviendo un crecimiento en los crímenes brutales en Chile, lo cual hace que no tenga una relación, aunque sean épocas distintas, con este tipo de crímenes y hechos. En el quinto lugar está el cuento Axolotl. El cuento comienza con el relato de un narrador en primera persona que cuenta que había habido un tiempo en el que iba mucho al jardín de plantas a mirar axolotl y que ahora ya era un axolotl. La transformación ya está terminada. La voz narradora es la conciencia de un hombre en el cuerpo de un axolotl. Cuenta que un otoño descubre el acuario del jardín y mira por primera vez a un axolotl. Se queda una hora mirándolos y sale pensando en ellos. Va a la biblioteca y aprende que son formas larvales. Son criaturas mexicanas caracterizadas como pequeños rostros rosados aztecas. Empieza a ir todos los días. Se obsesiona con la quietud y la mirada sabia de los animalitos. Se apoya en la barra de hierro que bordea los acuarios y luego en el cristal de la pecera. Siente que están vinculados, que algo perdido los une. En el medio de la narración de este joven que va a visitar los axolotl, se cuela otra voz en primera persona del plural, que nos remite al conjunto de los axolotl, la parte más sensible de nuestro cuerpo, o es que no nos gusta movernos mucho. La voz narradora hace foco en los ojos de los axolotl. Dice que es el único rasgo expresivo de sus rostros. Admite que sobre todo son sus ojos lo que lo obsesionan. Pega su cara contra el vidrio para contemplarlos. Aunque golpeara el vidrio jamás conseguía una reacción. Entiende que no son animales. Descubre en sus miradas una misteriosa humanidad. Siente que sus miradas ciegas les piden ayuda. Se sorprende cuando empieza a consolarlos y entiende que captan sus esfuerzos por penetrar en sus vidas. Dice que son como testigos de algo. Considera que cada mañana el reconocimiento era mayor. Dice que no hubo nada sorprendente en la metamorfosis. De un minuto para otro, en lugar de contemplar la cara de un axolotl, comienza a mirar su propio rostro humano del otro lado de la pecera. Las conciencias entre el joven y el axolotl se intercambian.
La voz narradora confiesa que su miedo era sentirse enterrado vivo en un cuerpo atrapado en una pecera, rodeado de seres insensibles. Cuando otro axolotl le roza la pata, se da cuenta de que todos los axolotl tenían una conciencia como la suya. Se sugiere que las conciencias de estos animales eran muy similares a la de los humanos. El último párrafo es narrado en un presente en el que la conciencia del hombre ya habita el cuerpo del axolotl. Dice que su forma humana ya no volvía tanto al acuario. Dice que los puentes están cortados entre él y yo, porque lo que era su obsesión es ahora un axolotl, ajeno a su vida del hombre. Dice que lo consuela pensar que el hombre, con su nueva conciencia del axolotl, fuera a escribir la historia de su conexión. A mí me parece interesante por esas típicas situaciones, sobre todo cuando somos más chicos, de estar obsesionados con un tema, como el fútbol, la música o los animales. Y en ciertos puntos las obsesiones pueden hacernos sentir como uno más de eso, en este caso un axolotl. Sin duda es un cuento donde muchos se pueden sentir identificados. Para el cuarto lugar, qué mejor que poner al cuento bandera de este libro, Final del juego. La narradora del cuento es una niña que vive con sus hermanas, Holanda y Leticia, su madre y su tía Ruth. Las chicas juegan en las vías del tren todos los días a la hora de la siesta. Leticia tiene un problema en su espalda, una especie de parálisis y por lo tanto necesita mayores cuidados de los adultos y goza de ciertos privilegios. En su reino, que son las vías del tren, dirige el juego de las hermanas. Juegan un juego inventado por ellas en el que pueden interpretar estatuas o actitudes. Sortean y toman turnos para ver quién interpretaría al personaje cada día. Lo hacen siempre a la misma hora, para que el tren de las 4 de la tarde las admirara. Un martes les cae un papelito del tren. Es la carta de un chico llamado Ariel que les dice que le gustaban las estatuas y les indica en qué vagón viajaba. Ariel continúa enviando papelitos. Uno en particular despierta los celos de la narradora, Yolanda, porque admite que Leticia era su preferida. El miércoles, Ariel les avisa que al día siguiente iba a bajarse del tren para conocerlas y charlar. Leticia se encontraba muy dolorida por el último tratamiento de su espalda. Decide no ir al día siguiente y le entrega a Holanda una carta para que le diera a Ariel. Las chicas están ansiosas esperando el encuentro con Ariel. Cuando finalmente lo conocen, la conversación no es muy interesante. Cuando él pregunta por Leticia, ellas le dan su carta. Al día siguiente juegan por última vez. Leticia les pide que la dejaran a ella hacer una estatua. Es una performance especial porque había agarrado joyas de su madre. Lagrimea mientras posa. Las chicas miran el vagón de Ariel y lo encuentran salido por la ventana, mirándola solo a ella. Lo vuelven a buscar, pero nunca más lo ven. Este tema lo encuentro interesante y, personalmente, uno al que le tengo miedo, sobre el hecho de que alguien esté atento a ti pero no volverá a verlo nunca más. Es un cuento que me recuerda un poco al libro Seguiremos siendo amigos que leí como por cuarto básico. Este cuento es uno de mis favoritos, pero el podio que viene a continuación tiene cuentos, a mi juicio, mucho mejores. Para el tercer lugar, se encuentra el cuento El Móvil, donde se relata una historia que había sucedido hacía 20 años. Luego del asesinato de su mejor amigo, Montes, el narrador decide buscar al culpable de ese crimen. Solo cuenta con las pistas que Montes le había dado a Barros. El asesino tenía un tatuaje y el brazo azul. Se sube a un barco rumbo a Marsella, Francia, en busca de este hombre. Sabe que es argentino de nacionalidad y que viajaba en tercera. Arriba del buque se encuentra 3 argentinos, Lamas, Pereira y Ferro, con quienes comienza a vincularse. Pereira es de quien más sospecha. Para confirmar que tuviera tatuajes, se involucra con una mucama llamada Petrona y le pide que espíe a Pereira para descubrir si tenía las características del asesino. Ella le dice que no tenía tatuajes. En ese momento, el mayor sospechoso pasa a ser Lamas, el que le caía más simpático. Esa noche descubre que Petrona se mete en el cuarto de Pereira. Comienza a desconfiar de lo que le había dicho. El día de la llegada a Marsella, el narrador invita a Pereira a su camarote. Celoso por su vínculo con Petrona, lo mata y tira su cuerpo por la ventana. Se agacha para verificar que tuviera el tatuaje, pero no se menciona si estaba allí o no. Después lo encuentra con Lamas, se dicen algunos secretos y hacen un trato. Lamas lo acomoda con sus amigos franceses por 3 años. Se entiende que Pereira no había sido el asesino, sino que Lamas era el culpable. El estilo de escritura que Cortázar utilizó es de aquellos que más me fascinan, debido a que él coloca muchos modismos de su tierra natal, Argentina. Esto se ejemplifica en las frases del mismo cuento. La gente a veces tiene miedo, che, o andás a saber si el mozo a última hora no consiguió otros papeles. Es algo que valoro mucho a la hora de leer textos de autores de otros países. Del cuento en sí, me pasa algo similar a lo mencionado en el puesto 6, pero se le añade el misterio, cuando el narrador
Se sube en aquel barco a Marsella junto a esos 3 argentinos y el impacto que tuvo cuando se enteró que uno de ellos había sido el asesino de su amigo Montes. En el segundo lugar, se posiciona La noche boca arriba. El cuento comienza con el protagonista subiéndose a su moto y manejando por una ciudad. Se encuentra distraído y no logra evitar chocar a una mujer que cruza mal la calle. Se desmaya. Cuando se despierta lo estaban sacando de abajo de la moto. Siente náuseas y dolor corporal. Lo llevan boca arriba hasta una farmacia. Está aturdido. Lo suben a una ambulancia policial y lo llevan a un hospital. Allí lo operaron. Cuando piensa en el momento del accidente lo relaciona con un hueco, pero que había durado una eternidad. Piensa que ese hueco lo llevó a través de algo, como si hubiera habido un pasaje. Sueña que está en una jungla. Se siente parte del pueblo moteca y está siendo perseguido por los aztecas. Puede oler un pantano y eso lo sorprende porque no solía soñar con olores. Tiene miedo. A continuación se escucha a un enfermo de la cama de al lado decir que se iba a caer de la cama. Ambas historias se cruzan. Su persecución en la jungla con su internación en el hospital. Tiene mucha fiebre y se siente confundido. De nuevo vuelve a la jungla donde corre y se aferra a un amuleto protector y a un puñal. Ve antorchas y llegan los enemigos. Mata a uno pero lo atan a él. De nuevo escucha a su compañero de hospital explicar sus delirios por la fiebre. Piensa que es una pesadilla. Vuelve a dormirse. Se siente atado a unas sogas. Escucha un grito y entiende que es el suyo. Siente que lo mueven siempre boca arriba. Siente que se aproxima al final. Vuelve a la noche del hospital y se siente protegido por la vigilia. Espera la muerte y ve un sacrificador que va hacia él con un cuchillo. Cuando están por matarlo, concluye que el sueño era el otro, el del hospital, que ese sacrificador era real y que iba a morir. Cierra los ojos entre las hogueras y en la camilla. Personalmente, la técnica de entrecruzar 2 historias dentro de un mismo relato es una jugada arriesgada, pero si lo logras entender y esta técnica bien implantada, puedes disfrutar aún más este relato. En cuanto al cuento, tiene ese impacto y shock de sufrir un accidente y tener que ir al hospital por aquello, y además morir en aquel lugar. Además, sumarle los sueños un poco aterradores que podía sufrir. No soy tan fanático de las historias trágicas, pero puedo disfrutar este relato, aunque no tanto como el que viene a continuación. Y finalmente, el primer lugar dentro de este top se lo lleva Sobremesa, un relato de cartas. En la primera carta, fechada el 15 de julio de 1958, Federico Moraes le escribe a Alberto Rojas invitándolo a una comida en su casa de Buenos Aires. Se implica que Alberto vive en Lobos. La carta no especifica el día de la reunión y tampoco está terminada. Se interrumpe por puntos suspensivos. Esta carta no fue finalmente enviada. Luego, se presenta una carta de Alberto hacia Federico fechada el 14 de julio de ese mismo año. Alberto le agradece por la grata velada que habían disfrutado en su casa y le anticipa que quieren narrarle un incidente. Le comenta que había escuchado, sin desearlo, una conversación desagradable entre Rovirosa y Luis Funes. Ya había detectado que Rovirosa lo evadía durante la comida. Le cuenta que había oído a Funes decirle a Rovirosa, por favor, que Matilde no se entere. Le pregunta a Federico si sabía qué había sucedido, aclarando que esto los afectaba solo indirectamente y deseando que hubiese habido un malentendido. Federico le contesta el 16 de julio en un tono más cortante. Le cuenta que su carta le había llegado cuando él estaba escribiéndole. Le expresa sorpresa y desconcierto por la broma que le había hecho. Se pregunta cómo había adivinado cierta información que le daba de la cena. Para él no había ocurrido aún. Se evidencia que los personajes se mueven en distintas líneas temporales. Luego le confiesa que le parece de mal gusto como le cuenta el altercado de Funes y le sugiere que hable con él. A continuación, reconfirma su invitación a su casa el 30 de julio. Cuando Alberto contesta, le pide que dé por terminada la broma. No entiende por qué quiere reunirnos nuevamente. Tiene que interrumpir la escritura porque se entera del suicidio de Luis Funes. El cuento termina con una carta de Federico el 21 de julio diciendo que la cena del 30 se cancelaba por el luto de la muerte de Funes. Sin duda, el estilo de narración de este cuento a través de cartas fue lo que más me llamó la atención de este relato, dándole un toque distinto respecto al resto de cuentos del libro. Y hablando de la historia, fue lejos la mejor de todo el libro, mezclando perfectamente la amistad con la tragedia. En este último punto, disfruté más esta parte con respecto al puesto 2, ya que el momento donde se enteran del fallecimiento de Luis Funes fue más inesperado que en el momento anterior, haciendo que le dé esa parte importante de sorpresa. En resumen,
final del juego es un muy buen libro para poder empezar a leer a Cortázar y entender aún más sus relatos posteriores que alcanzaron la fama. Los cuentos tienen una mezcla de incertidumbre, tragedia, amistad, entre muchos temas más, que hace que cada vez que cambies de cuento se sienta, por así decirlo, refrescado, al no leer cuentos con las mismas características todo el tiempo. Pero, eso sí, no es un libro para todos los públicos. Si no has escuchado nada de Cortázar anteriormente, te será muy difícil poder entender este y el resto de sus obras. Y como último punto, recomiendo este libro si lo quieres leer. Y también cualquier otro que quieras leerte también. Sin duda, este valdrá mucho la pena. Tiene una mezcla perfecta para poder encontrar tu género favorito, ya sea misterio, amor, crimen, etc. Léanlo si tienen la oportunidad.